Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Buenas mis queridos hermanos y hermanas, les saluda su hermano en Cristo, Tomás Mendoza. El Señor me hizo el llamado para compartir su bendita palabra este jueves 2 de octubre del 2025. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: En verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban reunidos y le hicieron una pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Pero nuestro Señor Jesucristo llamó a un niño y lo puso como ejemplo en medio de sus discípulos, diciéndoles: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es muy claro. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Hay que acatar las cualidades que tienen los niños. Tenemos que adoptar las cualidades que tienen los niños. ¿Saben por qué? Los niños, mis queridos hermanos, son humildes. Los niños son puros. En sus corazones no hay odio, no hay rencor, no hay envidia, no hay resentimiento. En los corazones de los niños hay tanta pureza, hay tanta humildad. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso a este niño de ejemplo en medio de sus discípulos. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, los niños tienen tantas cualidades. En primer lugar, los niños en sus corazones hay tanta humildad, son humildes de corazón. Por eso el Señor nos hace el llamado que seamos humildes como los niños. Y si nos damos cuenta, también otra cualidad que tienen los niños: confían nada más en sus padres. Por eso estamos llamados también a confiar nada más en nuestro Padre Celestial, que tenemos que confiar nada más en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas las veces, mis hermanos, cuando vamos creciendo, se nos entra el ego, se nos entra el orgullo y empezamos a pensar que todo lo podemos, que no necesitamos de la ayuda de nadie, que todo lo podemos, que nos creemos el superhéroe. No, mis queridos hermanos, tenemos que ser como niños, confiar nada más en nuestro Padre Celestial. Porque los niños se dan cuenta, los niños confían nada más en sus padres.
Eso debemos de hacer lo mismo también, mis queridos hermanos, de confiar nada más en nuestro Padre Celestial. Otra cualidad que tienen los niños, mis queridos hermanos, son imitadores. Los niños siempre tratan de imitar a sus padres. Muchas las veces cuando un niño va a la escuela o donde quiera que esté, empieza a decir a sus compañeros: yo voy a ser como mi papá hizo esto, mi papá hace esto. Siempre tratan de imitar a sus padres. A eso estamos llamados también, mis queridos hermanos. Como cristianos tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitarlo a Él. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar, tenemos que imitarlo. A eso estamos llamados, mis hermanitos. También otra cualidad que tienen los niños, mis queridos hermanos, son insistentes. Insisten en muchas cosas, especialmente cuando quieren algo. Empiezan a llorar, empiezan a pedir a sus papás y empiezan a decir que cómprame que quiero esto. Y empiezan a hacer berrinche hasta conseguir lo que quieren. Esas son las cualidades que tienen los niños. A eso estamos llamados también a hacer lo mismo, ser insistentes en orar, en hacer ayuno, en rezar el Santo Rosario. Tenemos que ser insistentes para que un día podamos entrar en el reino de los cielos. Y también, si nos damos cuenta, otra cualidad que tienen los niños: se dejan corregir. Los niños son humildes y se dejan corregir. También nosotros tenemos que ser humildes y que nos dejemos corregir. Cuando estamos haciendo mal, tenemos que aceptar nuestros errores cuando alguien nos quiere corregir. Si nos damos cuenta también, mis queridos hermanos, los niños también se humillan. A eso estamos llamados también, que tenemos que humillarnos también. Porque la palabra de Dios dice en San Lucas 14:11, la palabra de Dios dice: el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. A eso estamos llamados, mis queridos hermanos. Tenemos que adoptar estas cualidades que tienen los niños para que un día podamos entrar en el reino de los cielos. Porque a eso estamos llamados, mis hermanitos. Porque si no, mis queridos hermanos, nunca vamos a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el llamado para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que podamos hacer como niños, que podamos ser humildes de corazón para un día entrar en el reino de los cielos, entrar en esa tierra prometida que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Esto es el llamado para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, y esto ha sido mi compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Decía San Francisco de Asís: leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. Suscríbete, comenta y dale me gusta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.